Es invitado regularmente a dirigir coros y a dar cursos en su país y en distintos países latinoamericanos y europeos. De este modo, imparte cursos sobre elaboración de arreglos corales e interpretación coral de música argentina y latinoamericana en prestigiosas instituciones musicales como el Conservatorio Giuseppe Verdi de Milán, el más antiguo y el más majestuoso, diría yo, de todo el universo de la música, ¿no? De la Fundación Caja Duero de Salamanca de España, entre otras, y dirigió importantes coros como invitado, entre otros, por el maestro Marco Guerrini de Italia. Ha sido presidente y secretario de la Asociación de Directores de Coro de la República Argentina, ALICORA es la sigla de esta institución. Desde esa institución promueve, organiza y desarrolla cursos y seminarios de formación y perfeccionamiento coral con prestigiosos maestros nacionales y extranjeros. Creó y dirigió espectáculos corales junto a la música a nivel provincial y nacional, como Ariel Ramírez, Jaime Torres, entre otros. Publica regularmente artículos de difusión musical en diversos medios. Es un activo militante de la música en función del servicio al desarrollo humano y a la paz. Entre estas actividades, y escuchen bien, destaca la creación y dirección artística del programa Todos Cantamos, para el estímulo del canto coral y la promoción y práctica activa de los derechos de la niñez. Compuso para ello la comedia musical Principios y Principitos, junto a colaboradores. Se realizó con el apoyo del gobierno provincial, participando escuelas de toda la provincia y donde participaron más de 7.000 niños. Este programa obtuvo el reconocimiento y auspicio de la Organización de Naciones Unidas y de UNICEF. La conferencia a la que se va a referir el maestro Cristian Gabriel se denomina La intuición musical, sentir, pensar y vivir música. Afortunadamente, el género humano nos ha caracterizado el supremo Dios o lo que alguna persona pueda creer con la palabra. Y la palabra unida a la música nos jerarquiza, nos une en el mundo, nos distingue en el mundo por distintos países, regiones, pueblos, etc. Destaco un elemento más, y no quiero ser reiterativo, de la personalidad y las características de Gabriel. La primera presentación que hizo aquí, como todavía no había conformado el grupo coral propio de la casa o de la ASU, invitó al coro de adultos mayores de la Asociación de Empleados de Comercio. Esta dedicación de Gabriel a la tercera edad es destacable humanamente y yo me felicito de haberlo incorporado al grupo de trabajo y lo dejo con ustedes. Muy bien. Vamos a comenzar. Muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Encantado de haberse invitado y de estar esta tarde con ustedes. Vamos a comenzar haciendo una tarea de percepción musical, que es la esencia del disfrute de la música y de la participación humana de la música. Así que vamos a empezar escuchando una breve expresión musical que ahora van a escuchar.
que no te falte tiempo para comer con los amigos, partir el pan, reconocerse en las miradas. Deseo que la noche se te transforme en música y la mesa en un largo sonido de campanas. Que nada te desvíe, que nada te disturbe, que siempre tengas algo de hoy para mañana y que lo sepas dar para regar las plantas, para cortar la leña, para encender el fuego, para ganar la lucha, para que tengas paz, que es la grave tarea que me he impuesto esta noche, hermano mío. Bueno, vamos a prender esto, a ver si se escucha bien. Hola, ¿se escucha ahí? ¿Se escucha? Bueno, mucho gusto. Ustedes han recibido un par de hojitas donde está un poco la base de lo que va a ser nuestra charla de hoy. De todas maneras, la esencia de la hojita es para que ustedes después tengan para recordar o para asociar, básicamente, ¿no? Pero cuando me invitó nuestro amigo a participar de esta... Bueno, ¿qué pasa acá? Bueno, tenemos ahí... Bueno, esto es increíble. ¿Qué será? ¿Qué será que se mezcla? Buah. Increíble. La tecnología nos lleva. Bueno, cuando me invitó esta charla, compartir estas ideas y estas audiciones, pensé que podría ser interesante para todos ustedes, ¿verdad? Desde el punto de vista del tipo de conferencia que está organizando la Caja, que me parece maravillosa iniciativa, y tomando en cuenta el público que podría estar interesado, ¿no es cierto?, en participar. Por eso tomé en cuenta aspectos que tienen que ver con la música en nuestra vida. ¿Cuál es la relación de la música en la vida de cada uno de nosotros? Ustedes saben que se dice que, no se dice universalmente, se sabe, todos coincidimos, en que la música es el lenguaje universal. ¿Y qué significa esto? A ver, alguien que me diga qué significa para ustedes que la música es el lenguaje universal. ¿Alguien que quiere participar? Que no hace distingos ni de edad, ni de raza, ni de lugar. Muy bien, interesantísimo. No discrimina a nadie. Atraviesa transversalmente todo el globo terráqueo. Muy bien. ¿Qué otra cosa? La música está en todas partes. Sí. El sonido de las hojas, cuando cae la nieve y endurece los tallitos. Sí. Y eso pasa en el sur. Así es, muy bien. ¿Usted es de allí? No, yo soy porteña. Ah, muy bien. Bueno, muchas gracias. Entonces, fíjense, a mí se me ocurrió destacar el centro de esta charla, llamarlo la intuición musical. Muchas veces creemos que la música es para los músicos, o que hacer música es para los músicos. Y ustedes saben que hay comunidades, actualmente hay comunidades donde
si alguien le dice, bueno, ¿por qué no cantas con otro? No, mira, yo no sé cantar, yo no tengo voz. Es lo mismo que decir, che, vení a comer algo con nosotros. No, yo no sé comer. ¿No? Así de natural en realidad es. Así natural es la realidad. Hay una frase de Yehudi Menuhin, que fue uno de los más grandes violinistas y músicos del siglo pasado y de la historia además, pero un gran humanista. Él tiene una fundación internacional que lleva su nombre y tiene una frase central y dice: el canto es un derecho natural del ser humano. Quiere decir entonces el canto como que producimos, como la capacidad de ejercer nuestro derecho a compartir y a ejecutar, a ser creativos con el canto. Quiere decir, cuando alguien dice, no, yo no tengo voz o yo no tengo oído, si habla, tiene voz. Y si escucha, tiene oído. Por eso, esencialmente, nuestro taller aquí está dirigido a todo el mundo, a todo aquel que quiere participar y compartir estos momentos de aprendizaje conjunto. Cuando me escriben ustedes saben que mucha gente me escribe previamente porque no se animan mucho a venir primero y me dicen, bueno, ¿y qué? ¿Hay que saber algo? O no hay que saber nada, no hay que pagar nada, así que es un paraíso absolutamente. Es una perfecta maravilla. Son todos bienvenidos. Y esta ha sido una de probablemente mis luchas cotidianas de toda mi existencia profesional y humana, ¿no? O sea, ser un facilitador del canto, ser un ayudador a que las personas puedan descubrir su espacio creativo y su voz, ¿no? Por eso se llama la intuición musical, ¿no? El título es la intuición musical, pensar, sentir y vivir la música. ¿Por qué le pusimos pensar? Pusimos pensar, sentir en términos de que a medida que uno profundiza algún aspecto, lo disfruta más, ¿no? A medida que algunos de ustedes se han interesado por algún ámbito, algún conocimiento en particular, alguna actividad en particular, y se preocupó en profundizar, en estudiar, compartir, ir a ver, ir a ver conferencias, o ir a ver conciertos, o ir a ver si fuera la música, sin duda que esto ha generado nuevos conocimientos que permiten disfrutar y participar mejor. Por eso el nombre de nuestro taller no se llama solamente taller coral. No, doctora Aranega, se llama taller de iniciación vocal, recreación musical y taller coral y canto coral. De manera entonces que consideramos que aprender, digamos, comprender, hace que nosotros podamos disfrutar mucho más de esas instancias, ¿no? Cuando uno dice idioma universal y lo comparamos con otras artes, como con la literatura, por ejemplo, podemos imaginar que un libro también, ¿por qué no es un idioma? Pero hay que traducirlo. Hay que traducirlo, el libro hay que traducirlo. La música no. La música tal como es, llega, se comunica de mayor o menor manera. Entonces, vamos a empezar hablando, si a ustedes les parece, de, digamos, además de ser un lenguaje universal, y cuando hablamos de lenguaje, hablamos de comunicar. ¿Qué comunicamos? Sentimientos, comunicamos emociones, comunicamos muchas cosas. Esencialmente, si estamos dispuestos a percibir, vamos a ver que nuestra capacidad de comprender y de hacer, lo que vamos a hacer hoy también, es solamente dejarse fluir. Yo muchas veces les digo a los cantantes de coro que están preocupados, ¿no? Y por ahí están así. No, pare de sufrir. Pare de sufrir. Acá venimos a disfrutar. Y es la mejor manera de aprender, ¿no? Ustedes saben que en francés la palabra aprender y enseñar es la misma, hay una sola palabra, ¿no? Y otros idiomas también, pero el que yo sé con seguridad es el francés. ¿Por qué? Porque uno aprende mientras enseña y uno enseña mientras aprende, ¿no? Esto es muy interesante. Y en términos entonces de la comprensión musical y de la relación con la palabra, que lo vamos a ver mucho, empezamos escuchando la Samba El Nuevo Día de Armando Tejada Gómez y luego a
Hamlet Lima Quintana recitando su poema Que no te falte tiempo, que no te falte tiempo. No cantaba, recitaba, pero recitaba de una manera particular. Ya vamos a analizar cómo se recitaba y en relación con qué, con la música, ¿verdad? Empezamos a hablar entonces de lenguajes que dialogan, ¿no es cierto? El lenguaje textual, la poesía, la palabra, y el lenguaje musical. ¿Qué pasa? La palabra la vemos, la arquitectura la vemos, un cuadro lo vemos, la música no la vemos, no la vemos. Por eso muchas veces resulta misteriosa para muchas personas y muchas veces ese misterio hace que un poco nos alejemos del misterio, ¿no? Como todo misterio a veces nos puede generar o interés o también nos puede generar un poco de, sí, esto yo no sé qué va a pasar, así que me acerco o no me acerco, ¿qué pasa? Bueno, el misterio de la música es uno de los misterios más maravillosos porque la música siempre es buena. Quiero decir que el lenguaje siempre permite transmitir la mejor esencia del ser humano. Ya lo vamos a profundizar un poquito. Pero empecemos hablando de la estructura, que es la primera forma de empezar a acercarnos a la comprensión y a cómo funciona nuestra intuición musical, ¿verdad? Si yo les digo a ustedes, les voy a pedir que canten una sola nota, la, con la, yo voy a cantar una sucesión de notas y ustedes van a cantar la última, ¿verdad? Les pido eso, ¿puede ser? La, 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 la. Muy bien. ¿Cómo adivinaron? Yo no la canté. ¿Cómo adivinaron? ¿Pero y si subía? ¿Y si se mantenía? ¿Cómo adivinaron? A ver, alguien que me explique cómo adivinaron. Todos adivinaron. La intuición. Muy bien. A eso se refiere. Pero la intuición, en este caso, le llamamos intuición, pero es construida. Es construida. ¿Y ustedes saben a qué edad ya construimos la estructura de percepción musical? ¿Ya está totalmente construida? No, totalmente construida. Seno materno empieza. Todos sabemos que el feto escucha, ¿no es cierto? Y se modifica. Pero a los 4 años, en una persona normal que ha vivido en su desarrollo familiar con estímulos auditivos y musicales, a los 4 años ya tenemos la gramática musical adentro, internalizada. Por eso yo les dije la, 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 la. Todos encontraron esa. Quiere decir que nuestra percepción está mucho más desarrollada y profunda de lo que muchos de nosotros creemos. ¿Sí? Lo interesante y lo que voy a tratar de estimular hoy es que ustedes reconozcan esa capacidad y puedan aplicarla, tanto en cantar como en percibir. Tanto en cantar como en percibir, ¿verdad? Muy bien. Hablemos un poquito de la estructura, entonces. ¿Qué forma tiene? Vamos a empezar a hablar de la estructura arquitectónica. ¿Qué forma tiene este espacio? Rectangular, con algunas diferencias, pero rectangular. ¿Y por qué decimos que es rectangular y no es oblicuo? ¿Por qué es rectangular? Paralelas y rectas y ángulos rectos, ¿verdad? Esto define. El largo es más largo precisamente que el ancho, ¿verdad? Y la repetición de patrones es lo que le da sentido al reconocimiento de la forma. ¿Me explico con eso, queridos? Perfecto. Entonces yo puedo decir que este espacio es rectangular porque repite el patrón de la línea recta y repite el patrón de la perpendicular a 90 grados. ¿Sí? Muy bien. Yo puedo decir que un texto cualquiera, un texto ya sea un texto intelectual o un texto poético, tiene una forma a partir de repetición de elementos, a partir de patrones. Si no hay repetición de patrones, no podemos percibir forma alguna. Nosotros percibimos musicalmente formas, lo que pasa es que no somos capaces muchas veces de darnos profundamente cuenta de por qué, de cuál es la forma y qué implicancia tiene en la expresión. Porque a lo que estamos yendo, en definitiva, cómo expresa la música
cómo nos llega y cómo profundizar precisamente el disfrute de eso. El disfrute, no solamente de, como decía, de escucharla, sino de producirla. Producirla yendo a un coro, que es lo que les recomiendo a todos, que es muy sano. Es muy sano y es fantástico y se arman grupos muy, muy gratos. O bien cantando en su casa, en la ducha. Hay una cosa que no solamente aconsejo, sino que les pido de todo corazón. Nunca acepten que nadie les diga que no canten o que cantan mal o que no quiere escuchar. El que no le gusta, que se vaya, ¿no? ¿Por qué digo? Porque nos estamos privando de un aspecto muy importante de la expresión. Ustedes saben que uno de los fundamentos de la comunicación, de la expresión humana, es precisamente esto de que el que canta su mal espanta, el que canta reza 2 veces, el que canta no va, no es el que toca, es el que toca. El que canta puede desarrollar, compartir. ¿Por qué el canto entonces es más expresivo que la palabra? ¿Por qué será? ¿Qué opinan? Sí, pero ¿por qué? ¿Cómo? Se agrega una emoción, se agrega. Además de tener la propia palabra, tenemos el agregado de otro lenguaje que potencia eso, ¿verdad? Y además, normalmente, no es que nosotros vamos contando nuestra situación a medio mundo. Muchas veces nos cuesta hasta expresar nuestras emociones, nuestras personas más cercanas, y eso de guardar. ¿Saben por qué la gente, que eso hay mucha gente que va a talleres de canto y coro? Porque pueden expresar, pero con palabras de otro. Yo no me hago cargo de la palabra. Yo canto nostalgia de sentirme abandonado. Claro, la palabra la puso el otro, porque tiene nostalgia soy yo. ¿Verdad? Porque si no, no cantaría nostalgia. Cantaría otra cosa. ¿Verdad? Pero entonces, fíjense la maravilla de la canción, la maravilla de la música. Nos permite sacar, compartir, aunque sea con nosotros mismos, aunque sea con nosotros mismos, nos permite sacar, compartir esta maravilla que es la comunicación humana, sin hacernos cargo de la palabra. No es que te digo, che, yo tengo nostalgia, puede ser que me dejó mi novia, que son por ahí nos da un poco de vergüenza. Pero si las palabras son de discépolo, lo dijo discépolo. ¿No es cierto? Entonces, es muy interesante todas las posibilidades que nos da el canto, que nos da la palabra, que nos da la música. Pero sigamos un poquito con la cuestión de la estructura. Entonces, hemos dicho que la forma la dan los patrones, la repetición de elementos, ¿verdad? Vamos a ver en música cómo funciona eso. La repetición de patrones debe ser un equilibrio entre la unidad y la variedad. Equilibrio entre la repetición y lo nuevo. Esto genera que el lenguaje funcione. El equilibrio entre lo repetido y lo nuevo. Vamos a compararlo con un cuento. Yo empiezo a leer un cuento que dice, bueno, Juan se levantaba todas las mañanas, hacía su café, tomaba y partía a trabajar, compartía una tarde con sus amigos y volvía. Y Juan al día siguiente se levantaba, se hacía el desayuno, iba a trabajar. Y si repite 5 veces, eso nos dice, dejo el cuento. ¿Para qué quiero seguir esto? Si es una repetición de una situación donde ya sé lo que va a pasar. Ya sé perfectamente lo que va a pasar y no me genera ninguna atracción ni ningún deseo de continuar, ¿verdad? Cualquier pregunta que quieran decirme o lo que propongan, yo encantado de responder, interrumpan porque esto no es una interrupción, es una charla. Y en la charla uno charla, ¿no es cierto? Entonces... Le tengo miedo al silencio. Mira qué interesante. ¿Eso de qué canción es? ¿Un tango es eso? No. Le tengo miedo al silencio por lo mucho que perdí. Mira qué interesante. Atahualpa. ¿Por qué? Porque Atahualpa se expresa. Es decir, porque no engraso los ejes, me llaman a mandón.
¿A qué lo quiero engrasar si a mí me gusta que charlen conmigo, ¿no es cierto? Claro. ¿Para qué lo quiero engrasar? Exactamente. La maravilla del viejo, ¿no? Hay un poema que se llama Destino de Canto, que no lo traje ahora, pero se los recomiendo, que es una maravilla, ¿no? Pero termina diciendo que la tierra lo elige a uno, ¿no? Al cantor, la tierra lo elige al cantor. Y que el cantor tiene que ser parte de esa tierra, porque si no, no podrá nunca traducirla en canto, traducirla en literatura, traducirla. Uno, si no es parte, si se siente arriba, pero entonces esos artistas que uno le pone el micrófono y dice, sí, bueno, porque subí arriba del escenario, no se les cae arriba el escenario de la boca. ¿Por qué arriba? ¿Por qué abajo? ¿Por qué no en el mismo lugar? ¿Por qué no dicen, bueno, en el escenario, pero por qué arriba? No, cuando ya dicen arriba, no están en la tierra, no están con nosotros, que estamos abajo, ¿verdad? Digo, como estas cosas de la vida, ¿no? Entonces, estamos con la forma. Al mismo tiempo, si un cuento es demasiado variado, siempre diciendo que el tipo se levantó a desayunar, comió, y después baja un marcianito y lo llevó a volar, y después se transforma en gaviota y salió volando, y después apareció bajo la tierra. Y uno dice, ¿a dónde va esto? ¿A dónde va? Bueno, también lo deja el cuento. Digo, no interesa porque no conoce a dónde va. ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué me quiere decir? O una charla con un amigo, che, mirá lo que me pasó, y mirá, te cuenta lo mismo. Uno ya empieza a ver la hora, saca el celular, se fuma un pucho. No, porque no hay expectativa en la charla. Y la música es comunicación, ¿verdad? Al mismo tiempo vieron esas personas que... Mi hijo Francisco, que compone y canta muy bien, tiene una chacarera que se llama, ¿cómo se llama, papi? La chacarera del decidor inconcluso. Chacarera del decidor inconcluso, se llama así. ¿No? Y esa persona que empiezan un tema, después se van por las ramas, se bajan en otro árbol y después pasan a otro árbol. Y uno tampoco logra comunicarse de una manera intensa e interesante, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que el equilibrio entre la unidad y la variedad es parte central de una buena comunicación artística, ¿verdad? El equilibrio. Vamos a verlo en términos musicales. Si yo digo pam pararam 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 pararam. Muy bien. ¿Qué le pareció esa canción? Aburrida. Monótona. ¿No es cierto? Actual. Mira qué bueno. Ahora, si yo les digo a ustedes pam pararam pam tiriram pom 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 chiruriru dandintu pibu bam bam. Repitan. Claro, difícil. ¿Por qué no funcionó esa canción? No. ¿Por qué no funcionó? Demasiada variedad. Demasiada novedad. La una, demasiada monotonía, demasiado igual. La otra, demasiada variedad. ¿Qué necesita el lenguaje? Cualquier lenguaje que se precie, que funcione. Equilibrio. Una coherencia. Y básicamente, equilibrio entre unidad y variedad. Tómalo en cuenta porque unas cositas que vamos a analizar y que vamos a cantar tienen que ver con eso. Equilibrio entre la unidad y la variedad. Por ejemplo, yo voy a cantar uno de las herramientas que los compositores se han valido universalmente, el comienzo de la música. La herramienta se llama progresión musical y es esto. Por ejemplo, pararam pam pararam pam pararam pam pararam pam pararam pam pararam pam, ¿verdad? ¿Por qué ustedes la agarraron enseguida? ¿Por qué será que la agarraron enseguida? Porque es el mismo modelo que va ascendiendo. Secuencia lógica, exactamente, pero fíjate que es pararam pam pararam pam pararam pam pararam. El mismo dibujo. El mismo dibujo nos da la unidad. El ascenso nos da la variedad. Resultado, equilibrio. Maravilloso.
Esa fue una progresión ascendente. Podemos hablar de una progresión descendente. Pararam, pam, pararam, pam, pararam, pam, pararam, pam, pararam. Y podríamos seguir otro, no da más la grave, ¿no es cierto? Pero entonces fíjense que ya tenemos un discurso que funciona, la progresión. Mismo dibujo, que asciende o desciende. Si a esto le agregamos un elemento clave en la dinámica artística, ¿qué es la relación? La dinámica, el movimiento, tensión, distensión. Y no digo tensión-reposo, ¿eh? Tensión-reposo no, tensión-distensión. Estoy hablando de dos procesos. Procesos que generan tensión, procesos que generan distensión. Por ejemplo, yo puedo decir pararam, pam, pararam, pam, pararam, pam, pam. Pararam, pam, pararam, pam, pararam, pam, pam. Repito. Yo. Pararam, pam, pararam, pam, pararam, pam, pam. Pararam, pam, pararam, pam, pararam, pam, pam. A ver. Pararam, pam, pararam, pam, pararam, pam, pam. Pararam, pam, pararam, pam, pararam, pam, pam. Ya tenemos una melodía que funciona, ¿no es cierto? Generamos tensión y luego la distensión nos llevó al descanso final, ¿verdad? Entonces, de ahí que tenemos un elemento clave en todas las artes que manejamos el tiempo como variable intrínseca. ¿La arquitectura maneja el tiempo como variable intrínseca? No. ¿La pintura maneja el tiempo como variable intrínseca? No. ¿La escultura? No. ¿El teatro? Sí. ¿La literatura? Sí. La música? Sí. ¿Qué nos implica que el tiempo sea una variable intrínseca? Implica que tenemos agregado un gran peligro. Una cosa que los artistas que trabajamos con las artes temporales, que así les llamamos, temporales o no temporales, tenemos una cuestión muy delicada a cuidar, que es cómo mantenemos la atención de a quien va dirigida la obra, a quien va dirigida la expresión. ¿Me explico? O sea, mantener la atención en una charla, en un libro, como vimos, en la música especialmente, es clave para el principal, no el principal, el primer objetivo, sin el cual no hay otros objetivos. El primer objetivo de cualquier discurso musical que se precie, o literario o teatral, que es mantener interesado al espectador, al receptor, hasta que termine de hablar. Imaginemos que estamos dando esta misma situación. Yo estoy dando una conferencia y veo que todos empiezan a ver la hora. Claro, quiere decir que yo no estoy logrando mantener la expectativa. ¿La expectativa en qué? En lo que viene. En lo que viene. Si yo no logro mantener esa expectativa, se cortó la comunicación, se acabó el primer objetivo de cualquier artista que trabaja con artes temporales. Que al menos no terminen de escuchar. Después opinarán, pero al menos terminen de atender a cuál es la situación que estamos proponiendo. ¿Soy claro, queridos, hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Fantástico. Entonces, fíjense que a este dibujito le podemos agregar una letra. Yo puedo decir... esta noche voy en coche, no sé dónde iré. Digan. Esta noche voy en coche, no sé dónde iré. Digo yo. Y de día no hay tu tía, yo me quedaré. Y de día no hay tu tía, yo me quedaré. Vamos de nuevo. Esta noche voy en coche, no sé dónde iré. Y de día no hay tu tía, yo me quedaré. Entonces fíjense que acá tenemos la primera relación. ¿Funcionó? Sí. Funcionó. ¿Por qué funcionó? ¿Por qué funcionó? Por un lado, por la cuestión musical que vimos. Generamos tensión, propusimos distensión, ¿verdad? Pero en un segundo momento, ¿por qué funcionó? Cuando le agregamos la letra. Porque la letra fue coherente dinámicamente con la música que propusimos. Yo dije,
esta noche voy en coche. Y la gente dijo, ¿y qué? ¿Y qué pasó? ¿Y entonces? No sé dónde iré. Uy, no sabe dónde iré. ¿Y ahora qué va a pasar? Y de día, ¿qué va a pasar? Que de día no hay tu tía, eso me había quedado, ¿verdad? Entonces, concluyó la música, concluyó la frase, resolvió la tensión en la distensión y la palabra fue coherente con eso. Si yo hubiera dicho, por ejemplo, y de día no hay tu tía, yo me quedaré, esta noche voy en coche, no sé dónde iré. Tan en contradicción explícita lo que dice la música, el mensaje musical con el mensaje textual, literario. ¿Sí? Por eso, genero expectativa con la música, también genero expectativa con la palabra. Y esto ya tenemos una cuestión interesantísima para prestar atención cuando escuchamos canciones. ¿Cómo funciona eso? A ver, ¿dónde fue la música? ¿Dónde se generó más tensión? ¿Esa tensión coincidió con la palabra? ¿No coincidió? ¿Verdad? ¿Cómo empezaba Alfonsina? ¿Se acuerdan? Por la blanda arena que lame el mar, tu pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. El bis tuvo una particularidad muy interesante. ¿Qué pasó en el bis que no pasó en la primera presentación? ¿Cómo? Resaltamos una palabra. ¿Qué palabra? Pena. Está bien, porque asciende. Eso por un lado, pero además ahí pasa una cosa muy particular, muy interesante para tomar en cuenta cuando uno escucha canciones, ¿verdad? Dice, por la banda arena, no. Un sendero solo de pena y silencio. Pena y silencio llegó hasta luego. La segunda vez dice, un sendero solo de penas mudas. Palabra nueva. No estaba. En la primera no estaba. En el bi le agregó eso. Y en eso, Félix Luna fue un innovador total. Hasta esa época, en general, las zambas, los bises eran iguales. No variaba. No era otra melodía, ni variaba la letra. Pero Félix Luna empezó a variar eso, como todo grande, como todo gran artista, ¿no es cierto? Entonces fíjense que muy inteligentemente Ariel Ramírez destaca eso ascendiendo la melodía, ¿verdad? Un sendero solo de pena y silencio llegó mucho más contundentes penas mudas que pena y silencio, porque ya personifica. No sé por qué pasa eso. A ver, vamos a bajar un poquito esto. A ver ahí. Bueno, vamos a ver ahí si no hace más ruido. Entonces fíjense que penas mudas es muy distinto de pena y silencio, porque ya le da una cualidad humana, ¿verdad?, a la palabra penas. Diferencia de pena y silencio llegó hasta un sendero solo de pena y silencio llegó. No. De penas mudas llegó, ¿verdad? Entonces, ¿cómo dice el intérprete? ¿Hace lo mismo o dice otra cosa el intérprete que nosotros elegimos escuchar? Cuando dice muda, ¿lo canta igual? Muchos sí lo cantan igual. ¿Se dan cuenta? Digo, a lo mejor, miren, en el arte, como en cualquier aspecto de la vida, mi opinión profunda, en mi experiencia, no existe lo que está bien ni lo que está mal. Existen los criterios. O sea, para que una obra tenga valor, no es porque no cumplió con esto depende de los criterios y depende si esos criterios son eficaces o no. Si son eficaces voy a decir que es un gran cantante. Si no son eficaces, no, pero no va a ser porque no dijo muda o si dijo muda. Ese va a ser un condimento más, ¿verdad? Igual que en el tango sur, por ejemplo, ¿no? Que es muy claro el tango sur en la primera parte, cuando habla de recuerdos gratos. Y la segunda parte habla de recuerdos, pero ya con un profundo dolor, ¿no? Entonces dice,
San Juan y Boedo Antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación. Bien, y todo el cielo, Pompeya, lugar y más allá. Es de las pocas canciones que empiezan hablando de una misma esquina, que empiezan con las mismas palabras, San Juan y Boedo, la misma esquina. Previa al Buenos Aires moderno y la segunda parte del tango ya en Buenos Aires moderno. San Juan y Boedo Antiguo, cielo perdido. ¿Por qué está perdido el cielo? Porque las luces de neón ya taparon el cielo. Pompeya y el llegar al terraplén, ya no hay más inundación, hay terraplén, ¿verdad? Pero fíjense que el final de primera parte dice, y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Un perfume de yuyos que me llena de nuevo. Miren lo positivo y lo feliz que es eso. En cambio, el final de la segunda parte dice, angustias del tiempo que murió. Y la gente, muchas veces uno escucha cantar y dicen, y todo es terrible, y todo lo cantan con una pira. ¡No! Si está diciendo que el aroma le da felicidad, no lo cante con pena. Digo, vieron que esos cantantes están siempre de tango llorando. No, no lloran siempre, no. Depende de lo que diga, ¿verdad? Entonces es muy importante ver qué pasa. Y lo interesante es que si nosotros podemos analizar qué pasa, si ustedes, ¿no es cierto?, pueden degustar qué pasa con la letra, qué pasa con la música, seguramente van a disfrutar mucho más, porque van a conocer más del lenguaje, ¿verdad? Para terminar la parte de la forma, entonces, en general las canciones funcionan muy bien, y la mayoría de las canciones son así, 2 estrofas, estribillo, y 2 estrofas y estribillo, ¿verdad? Es como decir, si estamos hablando de transporte, el auto 4 ruedas. En 4 ruedas hay auto de 3, hay bicicleta, hay motoneta, hay camiones de 8. Pero lo que funciona y es económico y anda bien siempre son las 4 ruedas. ¿O no? ¿No es cierto? Lo más económico es lo que funciona siempre. ¿Por qué funcionan la unidad y la variedad las estrofas? Porque tenemos, por ejemplo, samba, cante. Samba de mi esperanza, amanecida como un querer. Sueño. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Sueño, sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. La segunda dice, samba, a ti te canto porque tu canto derrama amor. Samba, a ti te canto porque tu canto derrama amor. Bien, ¿qué tenemos? Que la primera y segunda estrofa son distintas letras, pero la misma música. La misma música. Tara, tararara, tararara, tara, tarirara, la misma música. Esto que nos queda, el primer equilibrio. Repito música, pero no repito letra también. Varió la letra. Esto nos da el primer equilibrio interesantísimo, ¿verdad? Entre la unidad y la variedad. La unidad que nos da la repetición de la música, la variedad, cambio de letra. Y los estribillos, ¿por qué será que los estribillos se los acuerda? Contamos la guitarra, así todo el mundo se acuerda de los estribillos, no tanto las estrofas. ¿Por qué será? Pega más. A ver, ¿por qué? ¿Por qué pegar más? ¿Qué opina usted, mi amor? Pega más porque es más pequeño. Muy bien, ¿quién más tiene alguna opinión de por qué los estribillos? ¿Repite qué? ¿La letra o la música? ¿Y la música? Y la música. Repite las dos cosas, por eso nos queda más. Porque lo escuchamos 2 veces igual. ¿Cómo, querido? Claro, exactamente, muchas gracias. Entonces fíjese, estrella tú que miraste, tú que escuchaste, diga, estrella tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer, estrella, deja que cante. ¿Y cuando se repite cómo es? Estrella tú que miraste, igual, igual. Por eso nos queda mucho más, ¿se dan cuenta? Nos queda mucho más. Muy bien. Respecto a la forma también podemos decir que tenemos las macroestructuras, estrofas, estribillos,
En música ya vamos a ver que si no hubiera letras son los temas. Tema A, tema B, por ejemplo. Y también tenemos los elementos secundarios. Los elementos secundarios son básicamente 3. Introducción, interludio y coda. Introducción, interludios y coda. ¿Qué función tiene la introducción? En cualquier canción, en cualquier música. ¿Qué opinan? Vamos, comenten, sí. Si están acá porque les interesa la música. Métenlo en el tema. ¿De qué manera los mete, corazón? ¿La introducción de qué manera? Cantando. Está bien. Está bien, pero ¿qué es lo que no? ¿Qué es lo que no? Nos prepara para... Prepara. Exactamente. ¿Por qué nos prepara? Alguien más que diga. ¿Por qué la introducción en qué nos prepara? Y en la tonalidad. En el tono. ¿Qué más? A ver, de a uno, levanten la mano. ¿El tipo de melodía? Sí, el tipo de melodía, claro. ¿Qué más? La temática. No, la temática no, porque todavía no hay texto. El espíritu. La introducción, el espíritu, muy bien. ¿No es cierto? Porque las introducciones no suelen, son instrumentales, ¿verdad? ¿No es cierto? Pero sí, no en el texto propiamente dicho, pero sí en el espíritu del texto. Ese espíritu va a ser o más bien lírico, más bien legato, o más bien rítmico, ¿verdad? Estas son las dos grandes ramas, no decir, sí podemos llamarle ramas, las dos grandes ramas de la estructura básica de la composición musical, de cualquiera, sea orquestal, sea china, sea japonesa, es la articulación, cómo se unen los sonidos, ¿verdad? Se unen de manera ligada, que uno sale del otro, bien unidos, o de manera separada. Lo ligado se llama legato. ¿Cómo se llama? Legato. Lo separado se llama staccato. ¿Cómo se llama? Staccato. Entonces, básicamente, en cualquier música que escuchemos vamos a tener que son de carácter legato o son de carácter staccato. Las de carácter legato van a ser más líricas, más emocionales, más como de discurrir sobre emociones profundas. Muchas canciones de amor en general, las canciones de amor son muy líricas, ¿verdad? En cambio, las canciones rítmicas son más las que tienen que ver con el humor, las que tienen que ver con la danza, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una chacarera, que es típico el ejemplo del extremo staccato, ¿verdad? Cuando salí de Santiago todo el camino lloré, lloré sin saber por qué, pero sí les aseguro que mi corazón es duro, pero ese día aflojé. Muy bien, esto es carácter staccato, ¿verdad? Y fíjense qué interesante que al modo de decir, yo voy a apoyar ese condimento esencialmente rítmico de la música. ¿De qué manera? Haciendo una articulación más durita, con la lengua más dura, los labios más duros, ¿verdad? Más intensa la pronunciación, como si yo les hablara de esta manera. ¿Se dan cuenta? ¿Vieron que hay gente que habla todo así articuladito, duro? Bueno, la chacarera es bueno, en la chacarera es bueno eso. Fíjense qué interesante, escuchen. Fíjense. Cuando salí de Santiago todo el camino lloré, lloré sin saber. No sería mucha chacarera, ¿verdad? Pero yo puedo aprovechar, digamos, que en los aspectos rítmicos, que en la música rítmica staccato, lo importante es la consonante. En la música lírica, legato, ligada, lo importante es la vocal. En lo ligado, lo importante es la vocal. Que la consonante desaparezca, no molesten. Y en lo staccato, lo rítmico, lo importante es la consonante. Si no hubiera letra, los instrumentos van a tocar de un modo staccato. Van a tocar con las notas separadas, no juntas, ¿verdad? Vamos a la chacarera. Una buena interpretación que acompañe el carácter sería: cuando salí de Santiago todo el camino lloré. Dígalo. Cuando salí de Santiago todo el camino lloré. Lloré sin saber por qué, pero sí les aseguro que mi corazón es duro, pero ese día aflojé.
Bien, ¿por qué? Porque estoy aprovechando las consonantes en sentido rítmico, apoyando el discurso rítmico y ¿qué? El carácter. Si yo dijera solamente las consonantes, es como si las consonantes estuvieran tocando el bombo. Miren, cuando salí de Santiago, todo el camino lloré, yo les hice poco, pero si les aseguro que mi corazón es pero se que ¿no es cierto? De esa manera estamos colaborando con el espíritu y el carácter, porque la consonante misma es un discurso rítmico. ¿Se dan cuenta? En cambio, si yo tuviera Alfonsina, ¿cómo empezaba? Por la planta arena que la me ma tu pequeña huella no vuelve más. ¿No? No, lo importante es la línea, la unión. Entonces las consonantes van a pasar muy desapercibidas, porque la única función de la consonante en este caso es unir las vocales de manera blanda y de la manera muy, ¿cómo decirles? De la manera que moleste menos al discurso melódico, ¿verdad? Yo digo, eso es lo importante de la melodía. Entonces yo voy a decir, por la blanda arena que lame el mar. Diga, por la blanda arena que lame el mar. Tu pequeña huella no vuelve más. Bravo, bravo. ¿Sí? Entonces fíjense, estamos hablando ya de dos ramas, de dos caracteres del carácter. O carácter rítmico o carácter melódico, donde lo prioritario es la melodía o lo prioritario es el ritmo. Ahora vamos a seguir con la forma. Ya habíamos dicho que teníamos las introducciones, los interludios y las codas. ¿Cuál es la función de eso? Precisamente otra cosa que tiene que ver con la generación de expectativa. Siempre se toma como ejemplo en los cursos de literatura el comienzo de 100 años de soledad como uno de los comienzos más brillantes que uno podría iniciar una novela o un discurso literario. ¿Por qué? Por la cantidad de ganchos, por la cantidad de expectativas que genera. Comienza diciendo, esa tarde al frente del pelotón de fusilamiento, Arcadio Buendía pensó en qué hubiera pasado de si los hechos no hubieran sido de esa manera. Mirá la cantidad de cosas que te creen expectativa. Esa tarde, ¿qué tarde? Al frente del pelotón de fusilamiento. ¿Por qué? Lo fusilaban. Él hubiera dicho que si no hubiera hecho las cosas que hizo. ¿Qué cosa hizo? Mirá la cantidad de ganchos que tiró en una frase. El primer párrafo ya tiró un montón de ganchos, un montón de expectativa. Habilísimo, conocedor de su oficio, para generar interés que la gente siga leyendo. Los músicos también. Los músicos también. Entonces, las introducciones que hacen y generar el clima, predisponer al auditorio a ¿qué va a venir? ¿Qué va a venir? ¿Qué expectativa? ¿Qué va a venir? ¿Verdad? Muy bien. Los interludios tienen la función de descanso. Si tengo muchos elementos, mucho movimiento, mucha palabra, un momento me puede estar como atosigando, no me atosigáis, decían, ¿se acuerdan? Tanta palabra, tanto elemento, nos puede estar como llenando demasiado, ¿verdad? Entonces el interludio genera esa calma intermedia, ¿verdad? Y las codas tienen una función importantísima, que es preparar el cierre. ¿No? Pero cuando alguien está charlando con alguien, ¡che, mira lo que se me toqué! Y uno se quedó. ¿No? O alguien que lo invitamos a almorzar o a cenar un ratito, che, bueno, me toqué. Mirá, todavía no se desarrolló naturalmente la situación. El desarrollo natural de la situación, ¿verdad? Picasso decía que la obra, su obra, ¿no es cierto?, pictórica, cuando es buena tiene vida. Tiene vida. Es como si tuviera un corazón que late, tiene vida.
¿Y por qué gusta o no gusta? Porque nosotros nos sentimos identificados en la vida. ¿Se dan cuenta? Y fíjense que acaba el nacimiento de ese texto que ustedes tienen ahí, que es un cuentito de Hamlet Lima Quintana, este enorme poeta. No lo lean ahora, pues se los voy a leer, se los voy a decir. Después lo repasan en su casa. Dice que había una vez un pueblo de alfareros, dice, donde todos los habitantes daban formas al barro, como si fueran pequeños dioses dando formas a la vida. ¿Cómo es su nombre, mi amor? Fuerte. Le pido que me mire a mí. Después lo lee. A ver, che. Hola. ¿Mejoró? Entonces después dice, debería decir alfareras. Porque en esta comunidad, como en tantas otras, esa actividad la desarrollaban las mujeres. Y en esta comunidad había una alfarera que hacía los cántaros más finos, más dulces, más cantarinos. Una. Y como en toda comunidad que se precie, había otra que la envidiaba. Porque la envidia, dice Hamlet, es una condición más o menos normal, mientras no se la exagere. Envidia sana. ¿Cómo? Envidia sana. Claro. Pero esta envidiosa la exageró. Y dio el primer paso que dan los envidiosos. Y se convirtió de envidiosa en espía. Y espió a la mujer del barro. Y vio que mezclaba las tierras que semejaban sangre y oro, igual que las demás, y lo hacía cantando. Vio que daba formas al barro con sus delicadas manos y lo hacía cantando. Nada, no pudo descubrir nada. Entonces se decidió a dar el segundo paso que dan los envidiosos y robó un cántaro de luz a la mujer del bar. Y una vez que lo robó, se encerró. Se encerró como solamente se encierran aquellos que carecen del sentido del amor, del sentido del humor y del sentido del semejante. Solidaridad. 3 condiciones indispensables para una vida cierta. Una vez que estuvo encerrada y sola, de un solo golpe, rompió el cántaro de luz de la mujer que trabaja de cantante. Y nada, no pudo descubrir nada, pero de cada pedacito de cántaro roto, se escuchaba la voz de la mujer que trabajaba cantando. Esto, dice Hamlet, es muy simple en lo que trata de decir, que solamente aquello que se hace con amor y con encanto es... Uy, a ver, me van a sentar. No, ahí se me arma, a mí se me arma otro problema. A ver acá. Es perdurable y necesario. Solamente aquello que se hace con amor y con encanto es perdurable y necesario. Y termino diciendo, una tía muy viejita que yo tengo, dice que Dios, cuando hizo al mundo, estaba cantando su primera canción. ¿No? A partir de eso, yo empiezo a desarrollar una serie de cuestiones que tienen que ver precisamente con el derecho a cantar y con el significado del canto y la música en el ser humano. Y allí tomo una frase, varias frases. Una de ellas es de Mario Benedetti, que dice: por más que el presente sea de turbación e incertidumbre, qué actual que resulta esto, y aunque hayamos perdido tantos sueños, espero que no cometamos la imperdonable tontería de perder también nuestra esperanza. ¿No?
Y una frase maravillosa de Leda Valladares, que fue probablemente la más importante recopiladora de cantos populares, refiriéndose al canto agreste, canto popular inclusivo. Ahí sí, esta es una de las comunidades donde va a decir no sé cantar y dicen como no sé comer. ¿Se dan cuenta? Donde dice, rodando por los callejones de nuestras aldeas, el canto agreste hace cantar a todos, sin dividirlos en réprobos y elegidos de la afinación, y les permite sentirse pueblo y ser alma colectiva bajo el hechizo de la canción. Fíjense qué interés, qué frase bellísima, ¿no? Ser alma colectiva bajo el hechizo de la canción. Qué maravilla lo que logra la canción comunitaria. Alma, ser, ¿qué más queremos? ¿Hay alguna aspiración más importante del hombre como ser social que ser alma colectiva? ¡Qué maravilla! Bajo el alma colectiva, bajo el hechizo de la canción. Acompañado de cajas y tambores, la comparsa canta a grito pelado. A grito pelado. No está diciendo canta, viste, con una afinación delicada. No, canta a grito pelado, con una técnica de explosión y expulsión de la voz, que es como un triunfo del libre estallido frente a la mesura civilizada del canto. Triunfo del libre estallido frente a la mesura civilizada del canto. Interesante, ¿no? Esto para profundizar la idea de que todos cantamos, todos tenemos esa posibilidad. Usted tiene una letrita ahí, una hojita con un... Sí, claro. Escuchemos un momentito, por favor. Sí. Espera un segundito, me voy. Hola, hola. Respecto de esto de lo último que nombraste, permite sentirse pueblo y ser el alma colectiva, con las cajas y... Eso, yo soy de Jujuy y es tan típico en todas las fiestas, en los cumpleaños, en los casamientos, pero sobre todo en el carnaval y para el 31 de julio, que es el día de la Pachamama. Y lo hace todo el mundo y nadie se achica. Nadie. Muy bien. Un aplauso para la compañera jujeña. Muy bien.